Hoy estamos con Michael Carter y estamos aquí para hablar de hipnosis regresiva. Hola Michael, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por tu invitación. Muy contento de estar acá. A ti por la aceptación. Mm, Eh, Michael, tú eres chileno, pero vives en España, ¿verdad? Sí, resido ya hace muchos años en España, soy nacionalizado también acá de España y vivo en Galicia. Llevo ya tiempo, digamos, empapado de las costumbres de aquí, así que podría decir que tengo una segunda casa, un segundo hogar acá. Muy bien. Ok. Bueno, Michael, em, hipnosis regresiva, hemos dicho. Exacto. Sí. Danos un poco de información introductiva para entender de qué se trata. Bueno, en primera instancia hay que definir lo que es hipnosis, porque claro, la gente tiene una imagen de la hipnosis de televisión, de que te hipnotizan y te quedas casi como controlado por el hipnotizante o como le quieras llamar. Pero en realidad la hipnosis va más allá y es un estado natural de la mente. Entonces hay que definirlo como un estado en el cual la persona entra en el subconsciente de cierta forma sin saberlo, o sea, está consciente, pero en realidad ese estado de hipnosis consciente hace de que se puedan ingresar o puedas ingresar a otras camas más profundas de tus recuerdos, de tus memorias, de aquellas cosas que viviste, etcétera. Entonces, el estado de hipnosis es un estado natural que se define a nivel de ondas cerebrales como un estado alfa, estado zeta, ¿ya? Entre alfa y zeta, ¿ya? Entonces, en esos estados, que de hecho el estado Z es el más profundo de todos, se puede lograr encontrar de cierta forma memorias que tú no lo podrías hacer, digamos, de manera así hablando ahora, no podrías, digamos, tratar de buscar, encontrar esa información, al menos con una inducción, que es lo que yo realizo justamente para poder, digamos, encontrar esa información. La inducción significaría en que la persona para poder entrar en este estado alterado de conciencia, aunque es consciente, se logra a través de una relajación guiada. Entonces, en este estado natural del cuerpo de relajarse, de entregarse voluntariamente, por supuesto, la mente y esta inteligencia subconsciente hace que naturalmente se puedan abrir estas memorias que menciono para saber realmente qué es lo que causa el problema que trae la persona, ¿no? En el fondo es entender, comprender y relacionar de una manera muy abierta, con todos los sentidos, por supuesto, aquello que se experimentó. Entonces, en definitivas cuentas, la hipnosis es digamos, un canal natural de la misma persona que tiene, todos tenemos, de hecho. Inclusive dar un ejemplo, el hecho que estés viendo televisión, leyendo un libro, viendo una película, es un estado hipnótico, leve, pero es un estado de hipnosis, porque es un estado en el cual tu mente se está atrayendo y se está enfocando solo en el punto en el cual pone su atención y abstrae justamente toda la realidad exterior, y en realidad esa realidad no existe en ese tiempo-espacio. La hipnosis, en el fondo terapéutica, que es la que realizo yo, hace exactamente lo mismo, pero de una manera guiada en el cual vas a estar constantemente entendiendo, comprendiendo aquellos pasos que vas logrando para poder saber qué es lo que ocurre dentro de tu mente subconsciente. Esa es la definición. Y ahora, digamos lo regresivo, porque hablamos de hipnosis regresiva. El término regresivo menciona justamente el hecho de poder volver hacia atrás en el tiempo, por eso es regresivo, regresa hacia un punto de tu memoria subconsciente para poder entender aquel proceso que tú estás viviendo hoy en día y que no entiendes o no comprendes por qué te sucede. Es decir, sean dolencias psicosomáticas, sean problemas psicológicos, sean emocionales, inclusive espirituales, porque la técnica que utilizo va mucho más allá de lo físico o psicológico, sino que es
ayudar a la persona a poder comprenderse a sí mismo y conocerse a sí misma para saber a dónde ir, que de eso se trata la terapia, es para poder conducir a la persona hacia el puerto más, digamos, más inteligente posible, donde le pueda ayudar a saber cuál es el mejor lugar donde sentirse mejor, en realidad. Bien. Em, ¿Podemos aclarar lo que es el subconsciente? Sí, claro. Vamos a imaginarlo como si fuera un iceberg, ¿ya? Sabes que el iceberg solo vemos la punta, que es muy pequeña, y el subconsciente sería todo lo que hay bajo el agua. Entonces sería un 98%. Subconsciente significa el estado de la memoria, el estado de la mente en el cual se alojan, se almacenan todas aquellas informaciones que, que evidentemente estás experimentando día a día y que de manera automática se ponen a disposición tuyas para que tú puedas realizar tu vida normalmente. Es decir, por ejemplo, tú aprendes a andar en bicicleta, lo primero que vas a poner toda la atención en tu coordinación física, qué sé yo, etcétera, para no caerte, pero luego ese subconsciente alojará esa información para que cuando en 2 semanas, en 3 semanas de práctica de andar en bicicleta, tu subconsciente diga, acá está la memoria, te la entrego para que ya no tengas que recordar qué hacer con relación al aprendizaje. Entonces el subconsciente es aquel estado, perdón, aquel espacio de memoria donde se alojan justamente todas estas informaciones que te ayudan a guiarte como lo haces todos los días, ¿no? O sea, en realidad, entonces, en síntesis, 98% que no se ve, porque no se puede ver a nivel, digamos, ahora presencial, ese 98% aloja toda la información desde tu nacimiento, inclusive pre-nacimiento también, y todos los días en adelante. O sea, que la memoria subconsciente nunca se borra, de hecho, que esa es una de las cosas que lo estudia la psicología. Entonces, al menos el 3% de todas aquellas cosas que estamos haciendo, por ejemplo, ahora estamos en un 3% porque estamos conversando, estamos poniendo atención, tú estás asimilando la información, están surgiendo preguntas, etcétera. Pero luego, claro, ya esa información se aloja como en una memoria RAM y eso hablaríamos como del subconsciente. Entonces, tú no le vas a preguntar a la computadora, al ordenador, qué memoria guardó en el momento de ejecutarse estos programas. Estarán ahí la información. Habrá que ir a buscarla, ¿ya? Y de eso se trata la hipnosis, de ir a ese momento y a ese espacio. Pero estamos en el área de lo mental, ¿o no? O Sí, también, sí, es de lo mental, pero lo que pasa es que, claro, hablamos de lo mental porque en realidad esto va muy atado al tema de los estados del cerebro, entonces se habla de la mente, ¿ya? Sin embargo, hay un sin embargo, que la mente no solo aloja lo racional, sino lo emocional, lo álmico, lo experiencial, lo kinestésico, lo del cuerpo físico, etcétera. Entonces, no vamos a referirlo solo a lo racional. Hay muchas cosas dentro de lo que es la condición mental. pero y aparte la mente no solo está en el cerebro, ¿no? Yo diría que la mente según lo que se ha ido viendo, estudiando, no se aloja muy específicamente en el cerebro, sino que esto va más allá de lo cerebral. Entonces, casi como un campo psicomorfológico donde se alojan todas estas informaciones. Entonces, va mucho más allá de la comprensión más física, de cierta forma. Entonces, la mente hablaríamos como de un tercer cuerpo, pues tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional y después el cuerpo mental. Entonces, en cada uno de esos cuerpos se va alojando justamente esa información. Ahora, ¿qué pasa? Que la mente claramente se conecta mucho más fácil hacia lo que son, digamos, los procesos cognitivos y eso tiene que ver con el cerebro, pero no necesariamente todo tiene que estar conectado hacia el cerebro al 100%, sino que la mente, como dije anteriormente, aloja informaciones de los restantes cuerpos que son físico, emocional, y si podríamos hablar de otros cuerpos más, hay más, o sea, álmico, espiritual, etcétera. Claro, también lo decía porque se dice, ¿no? Creo que está comprobado que
eh, aparte del cerebro, también el intestino, ¿no? Tiene... Sí, segundo cerebro, perdón. Claro, pero ya esto lo vemos como en una especie como de observación más puntual, de decir, bueno, a ver, las células de nuestro cuerpo en realidad también tienen inteligencia para almacenar información, por lo tanto, haríamos que todo está almacenando información, no solo el intestino y no solo el cerebro, sino que cada célula. Y eso, de cierta forma, sí, la física cuántica, la física cuántica lo ha podido confirmar haciendo experimentos de, digamos, como de lanzar un fotón de luz con información desde un átomo hacia otro átomo que está en otro lado del mundo y al final ese átomo responde de la misma forma. Entonces, como decir, bueno, ¿cómo funciona esto? Y si nosotros estamos compuestos de átomos, entonces, pues vamos a ver que hay un campo energético, campo de energía, que lo estudia la física cuántica para saber de que todo almacena información, inclusive hasta los objetos. Así que la realidad del universo es solo información. Eh, también estuviste hablando de alfa, zeta, y le faltó el Sí, beta, creo también, ¿no? sí, Eh, acláranos un poco como la diferencia. claro, lo que pasa es que a nivel de ondas cerebrales, tenemos, por ejemplo, en las ondas beta, que son las que estamos haciendo ahora, ¿no? Estas que son las normales, ¿no? La de atención plena, la de estar concentrado, la que en realidad estás con toda tu atención, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que esa onda, si tú lo pudieras medir en un encefalógrafo, es muy rápida esa onda, ¿no? Es rapidísima, son hercios, ¿no? Pero después cuando tu cuerpo y tu mente se van relajando, ese estado va entrando, ese estado, digamos, natural, va haciendo que tus ondas cerebrales bajen. Entonces, las ondas sinoidales se alargan cada vez más. Entonces, ese estado es más profundo. Entonces, en ese estado profundo se puede conseguir entrar en esa información subconsciente, como lo explicaba al principio. Entonces, la diferencia, que entre en un estado de alterado, digamos, o sea, cuando una persona por ejemplo, está alterada, tiene ansiedad y tal, las ondas cerebrales están súper rápidas, o cuando estás con pánico, está tremendamente caótica esas ondas, pero cuando tú estás en una relajación plena y profunda, las ondas son súper lentas. En un minuto podrían haber tres o cuatro, cinco, seis ondas máximo. Muy poco. Pero eso no significa que tú no estés pensando ni estés entendiendo nada. Lo que pasa es que hay una diferencia con relación a esta aplicación de que no necesariamente porque tú estés en un estado profundo de la mente no puedas comprender tu realidad, sino que simplemente se abren otros estados de comprensión o de otro tipo de inteligencia para, digamos, integrar esa información que tú estás viendo internamente, ¿se entiende? Entonces, es como el estado de los meditadores, que están en estado alfa o pasan a zeta, de hecho, que por qué están en un estado, digamos, de tranquilidad y que de hecho inclusive pueden canalizar información y poder entender y comprender cosas, es porque tienen una facilidad o la mente les permite sacar o eliminar todo este filtro casi racional, analítico, que es como una verdadera etapa para no poder entrar al subconsciente. Entonces, por eso digo que reitero que la relajación, los estados de tranquilidad o el estado de paz inducen o ayudan a que los estados cerebrales bajen, o sea, decir que las ondas sinoidales sean mucho más largas y más lentas, permitiendo así que esa información baje a tu entendimiento, a tu comprensión y se pueda abrir otro campo de inteligencia donde tú puedas entender todo de otra forma, no de una manera tan racional, sino que lo entiendes con otros sentidos también. Ok, es decir, en resumidas cuentas, que el estado beta sería el normal, Sí, en el que andamos día a día, el analítico racional, sí, pero a través de una relajación, bueno, en el caso de la hipnosis y con otras herramientas, quizás sí, pasa otras cosas, pero bueno, sí, pasamos al estado alfa y luego al zeta, exacto, que es así como más profundo, exacto, sí, estaría de alguna forma relacionado con acceder al subconsciente también, ¿no? claro, claro. Claro, y fíjate que es curioso, voy a hacer como una analogía, pero
No sé si te has fijado, es como en los memes o animaciones estos donde ponen a una persona durmiendo y aparece una Z, Ah, y no es casualidad. Y la Z está muy conectada con el estado Z, de hecho. Pero, a ver, en este caso, cuando hablamos de estado Z, como lo dijiste tú, claro, se puede integrar de mejor forma o de una forma más inteligente aún, porque no hay filtro. El problema es el filtro. El problema es el filtro el que hace que tú no puedas comprender correctamente la información. mm. Entonces, si tú estás tranquilo, puedes entender mejor las cosas. Si no estás tranquilo, no. El Por filtro eso, el filtro sería la mente, el ¿qué sería? filtro es la mente racional, tus paradigmas, tus programas mentales, tus creencias, etcétera. Ese tipo de cosas que son inherentes, que vaya, que todo el mundo tiene, me incluyo, pero que en realidad no quiere decir que no se puedan modificar o cambiar. De hecho, con la hipnosis se puede modificar. Eso es lo que hago, digo. Pero en ese subconsciente decías, o sea, aparte de esas memorias y tal, ese 97 creo que dijiste, o sea, ¿qué, qué hay en ese 97%? Ya, claro, es que ahí justamente está almacenadas las memorias, primero las memorias experienciales, las de tu vida, ¿no? Por ejemplo, pueden ser memorias tanto positivas, muy agradables, de, por ejemplo, no sé, de recordar cuando te regalaron tu primer peluche o juguete y te hizo feliz, te puso contento, tenías 3 años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero por otro lado también puedes recordar o puedes, digamos, indagar profundamente en lo que causó parte de un trauma o parte de un condicionamiento psicoemocional o físico, ¿ya? O inclusive hasta una enfermedad. Es decir, que se puede ver en ese 98% causas de todo tipo, como memoria, ¿no? Y la memoria puede ser no solo a nivel visual, porque generalmente, claro, todo se puede regular a nivel visual y es mucho más entendible, pero hay personas que cuando logran entrar en el subconsciente lo pueden lograr también comprender, no desde una manera visual, sino también de una manera kinestésica, es decir, a nivel de sensación del cuerpo físico. Es como si estuvieran ahí, me dicen, yo estoy ahí, siento que estoy ahí, pero no lo veo, pero sé que estoy ahí, y esa es la respuesta. No hay duda, ¿ya? Pero entonces lo que pasa es que, claro, todo lo determinamos simplemente a los ojos, pero en realidad tenemos más de 5 sentidos. Entonces hay que abrir un poco más la mente y entender que, como ya te dije, nuestro cuerpo y nuestros cuerpos, estos cuerpos mentales, emocionales, físicos, etcétera, están almacenando todo el tiempo, toda la información externa y con todo tu sentido. Entonces, a lo mejor para ti va a ser más fácil almacenar esa información de manera visual, para otra auditiva, otra olfativa, etcétera. Entonces, el entrar en ese subconsciente será recordar todo tipo de informaciones que tú hayas experimentado e incluyendo también cosas que están en el proceso de útero, es decir, cuando estabas antes de nacer, también, con mucho detalle y además también memorias de vidas pasadas, memorias de entre vidas, como se le llama, significa qué estaba haciendo tu alma o tu conciencia en el momento de haber desencarnado de una historia pasada y estar en un estado, digamos, de pura luz, de pura conciencia y de pura paz, ¿no? Y después decidir hacia dónde encarnar nuevamente en otro cuerpo físico. Ese tipo de memorias son las que se pueden lograr, de hecho. Ok, mi pregunta ahora sería, pero en ese subconsciente, ¿solo hay memorias o también hay otra información? Sí, a ver, yo lo explico cuando hablo de memorias, porque lo hablamos en términos regresivos, lo regresivo está conectado con la memoria, ¿no? Pero también, que es buena pregunta la que la acabas de hacer, que el subconsciente de cierta forma abre otros canales que permiten a la persona entrar en un estado de conciencia superior. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cual el entendimiento ya no es simplemente físico, sino que es superior en el sentido de que tú no estás en este cuerpo físico, sino que estás alojado en el cuerpo físico, tú eres una conciencia, llámale espíritu, alma, lo que quieras, y en ese estado subconsciente se puede también lograr conectar con estados, digamos, diferentes de lo que es lo real.
lo que podría entender tu mente racional. Por ejemplo, hay personas que logran entrar en estado subconsciente muy profundo y pueden entrar en una conexión muy, muy fácil y consciente, sobre todo muy consciente, para hablar con sus propios guías, guías espirituales, maestros ascendidos. Inclusive hay gente que ha experimentado conexión con ángeles o con personas fallecidas que son familiares que ya han fallecido y poder conversar con ellos como si estuviéramos hablando aquí, tú y yo, tal cual. En ese estado de conciencia se puede lograr un estado subconsciente. Además también lograr comprender desde un estado mucho más elevado el por qué estás aquí, de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu propósito de vida, cuál es tu propósito de alma. En realidad es todo, en general, y comprender de una manera muy objetiva, absolutamente, y muy inteligente, por qué tú estás haciendo la vida que estás haciendo, con detalle. O sea, decir, esto no fue una casualidad, no estás tú aquí porque sí, porque fue una, qué sé yo, una mala suerte. No, en realidad entender que tú tienes la habilidad de conectar con tu conciencia o supraconciencia más bien, voy a llamarle supraconciencia, que significa aquella conciencia que está conectada más allá de tu cuerpo físico. Y que no es que esté en algún lugar específico, porque claro, uno lo podría decir, "Oye, está en algún lugar específico", no, porque en este tipo de materias no existe la realidad, digamos, aparentemente física, va más allá de lo físico. Entonces, vamos a hablar de una experiencia más energética en el cual tú puedes canalizar información que es parte de tu ser para comprender quién eres realmente de manera muy profunda. Entonces, esas personas logran, digo que en el estado de hipnosis se puede lograr, no es que hay algún tipo de condición para hacerlo, yo creo que todo el mundo lo podría hacer. El hecho de poder saber por qué estás viviendo la experiencia que tú vives hoy día y decir, también entender por qué te han pasado las cosas que te han pasado y hacia dónde vas con esas experiencias. Entonces, ¿qué se puede hacer con esas experiencias también para transformarlas o cambiarlas? Esa información también se puede canalizar. ¿Entiendes? Entonces, hablamos de que somos canalizadores naturales, todos. Pero ¿qué pasa? Que algunos realmente no están en el estado en el cual podrían canalizar esa información porque no están en el proceso. Y está bien, no significa que esté mal, simplemente que cada uno está haciendo la labor que tiene que hacer en el momento que está. Personas que son más sensibles tienen más facilidad y hay otras que no y están en un proceso absolutamente terrenal, absolutamente mundano y viviendo esta experiencia como es, punto. Pero ya te digo, eso no quita que eso sea mejor o peor. Simplemente cada uno está viviendo la experiencia que tiene que vivir. Pero encontrada esta experiencia que es la hipnosis terapéutica, te logras poder comprender de que todos los seres humanos tenemos la habilidad de poder conectar con información que no es solamente de este plano físico, sino que va más allá del plano físico. Entonces, muy inteligente la información que se decanta, son respuestas muy, muy objetivas, muy precisas y se pueden solucionar muchos problemas con esa especie de canalización en ese estado subconsciente. Perfecto. ¿Y el inconsciente qué Es que sería? sí, es que en realidad, claro, hablamos de inconsciente y subconsciente. Vamos a hablar de términos subconsciente más que inconsciente. Es que el inconsciente lo logramos utilizar como una palabra más cliché cuando una persona no se da cuenta de las cosas, etcétera, ¿no? Pero en realidad el término técnico sería subconsciente, más que inconsciente. Eso, porque está abajo el consciente, o sea, está como sub para mí sería como dentro, como debajo de, o oculto, ¿no? Eso sería sub. In no está muy relacionado con eso, entonces sería más acertado decir sub, más que inconsciente. Entonces, por eso que si hablamos de entrar en el subconsciente, sería por eso hablo de entrar, es porque es poder abrir esa información y poder, digamos, descubrir qué hay ahí, ¿no? Bien. Eso, en respuesta. Ok. Entonces, la importancia de lo regresivo, o Sí, sea, si realmente dijiste que, bueno, entramos en el subconsciente y claro, en ese subconsciente está todo sí, sí, lo que prácticamente. pasó.
Todo, todo, de hecho, inclusive te digo, desde el momento en que tú decides venir aquí y vidas pasadas, infinitas para atrás. Y Bueno, eso uno nos dice, ayuda, pero sí, sí, dime. digo, las vías pasadas nos ayudan para entender esta. Sí, evidente, por supuesto. De hecho, ese es el objetivo principal de la terapia. O sea, es decir, no es para abrir puertas porque me surge la curiosidad de quién fui, típicas preguntas que si, si fui, si fui Cleopatra o fui, qué sé yo, algún emperador romano. No, 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 no. Esto no se trata del ego, se trata de ir más allá del ego, ¿ya? De entender que si tú estás en esta encarnación, hay muchas probabilidades, porque eso yo lo he confirmado durante años de terapia, que tú has experimentado vidas pasadas, las que sean, no importa, ¿ya? Y esas vidas tienen información que muchas veces no ha logrado integrarse de manera correcta, ¿ya? Porque no has tenido quizás no sé, probablemente la capacidad, la habilidad o las herramientas para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, una persona haya vivido una experiencia en el cual su propósito era aprender a amar y a lo mejor no lo hizo, se desvió del camino y fue una persona egoísta, hizo daño, etcétera. Entonces, esa información que queda ahí como pendiente, la vuelves digamos, a experimentar, no de la misma forma, por supuesto, en esta encarnación, para resolverla, o sea, poder terminar aquello que no pudiste, digamos, integrar. Entonces, las vidas son, o las encarnaciones son espacios para ir integrando e ir evolucionando el alma de aquellas cosas que necesita el alma para poder avanzar, porque no es un proceso para ir hacia atrás, es para avanzar, para evolucionar. ¿Avanzar hacia dónde, Michael? Creo que es una buena pregunta y creo que eso significaría el que nuestra alma necesita, con todas estas encarnaciones, eh, no sé si decir correctamente esta palabra, me queda un poco, va a quedar un poco grande, pero es comprender, a lo mejor no es correcto, pero es comprender quiénes somos. O sea, y eso significa es saber qué es lo que creó todo esto. Eso. O sea, conectarnos con la fuente, como mucha gente dice. Por eso estamos viviendo toda esta experiencia, porque en realidad esa evolución significa el poder descubrirnos a nosotros mismos, pero es que la misma fuente, o la misma luz, o personas le llaman Dios, como le quieras llamar, no importando la religión, lo que pasa es que, de hecho, he podido, digamos, entenderlo con el tiempo, es que la fuente está dividiendo su experiencia en infinitas partículas de luz, que somos nosotros. ¿Y por qué hizo eso? Porque en un momento dado la luz no se podía entender a sí misma estando sola. Entonces dijo, me voy a dividir y en esa división infinita encontraré las maneras infinitas de experimentarlo todo y de esa manera podré recoger esa información y poder comprender quién soy. Entonces, como somos una partícula de la gran fuente, estamos intentando conocernos, como lo está haciendo la fuente. Es Claro, casi lo mismo. Somos un fractal de eso y por eso experimentamos todo esto. perfecto, perfecto. Em, hemos hablado de vidas pasadas, pero Sí. quizás esta sea la más importante a la que regresar, ¿no? O las pasadas tienen tanta importancia como esta. Sí, yo diría que la vida actual es la más importante porque en esta tú defines todo. Sí, siempre estás definiendo tu elección, es tu decisión. Hay un libre albedrío, como se llama bíblicamente, pero en realidad eso tiene una connotación importante, más allá de lo religioso. Y en realidad si tienes libertad para decidir, hasta cierto punto sí, claro. Y entonces estás en esta experiencia decidiendo cómo quieres evolucionar como ser y además también cómo ir progresando aquellas cosas que quedaron pendientes, como dije anteriormente. Por lo tanto, no es importante, tan importante saber cuántas vidas pasadas tuviste o cómo fuiste o qué personas que tuviste, aunque sí es interesante saberlo para poder comprender, sino lo importante es enfocarte en en esta vida con mucha presencia
para desarrollarte y poder terminar de evolucionarte, ¿no? Eso. O sea, definitivamente es centrarte en esto. Esto es lo más importante, siempre. Ahora, por supuesto que añado que el comprender el pasado puedes entender tu futuro o puedes entender tu presente. Entonces, como una frase muy cliché, ¿no? Si quieres saber quién eres, pues estudia tu pasado. Claro. Otra herramienta en mi camino me parece valiosa, creo que es el adjetivo correcto en español, y que supuestamente era esa herramienta, esa arte, esa disciplina, esa técnica que íbamos nosotros a tratar, pero luego, qué sé yo, las cosas se dieron de forma distinta y Sí, entrevisté a una mujer que se llama Virginia Toro, no recuerdo si la conoces, que es una astróloga espiritual del alma, según su definición. Pero tú también eres astrólogo, ¿no? sí, Entonces, pues me totalmente. gustaría abrir un paréntesis de algunos minutos para que nos puedas compartir, según tú, Ujú, qué es la astrología o sobre todo para qué nos sirve, cómo nos puede ayudar. ujú, sí. Bueno, vamos a hablar de la astrología como un lenguaje. Para mí es un lenguaje, es como estudiar un idioma. ¿Y para qué vamos a estudiar un idioma? Bueno, para entender, comunicarnos. ¿Qué cosa? Comunicar, volviendo un poco a lo que estamos hablando ahora de comprendernos y saber por qué estamos diseñados como estamos, ¿no? Entonces la astrología nos ayuda precisamente a través de una simbología bastante técnica, pero también muy arquetípica, ¿ya? En el cual se puede saber muchísimas cosas sobre tu ser de manera completa, muy completa. Si se lleva mucho más allá, por supuesto que la astrología tiene muchísimas áreas que se pueden indagar para poder, digamos, comprender un poco todo, no solamente el individuo. Es decir, por ejemplo, se puede aplicar la astrología también a la realidad, a los objetos, al universo, qué sé yo. La astrología se puede aplicar a muchas cosas, pero en el ámbito más psicológico, que es el que yo indago y evolutivo, el ser humano acá es el centro de atención donde es necesario ayudarle a entenderse para poder tener una mejor guía de cuál es la dirección que debe llevar. Y es un poco la similitud con la hipnosis. En el fondo es una herramienta más que ayuda a entenderse a sí mismo. Entonces, bueno, en este caso la astrología se puede entender como un espejo, de cierta forma, de ciertos elementos que se almacenan como una instantánea en el momento de tu nacimiento. Por ejemplo, si lo aplicamos en carta natal, que es eso, de hecho, definitivamente, en el momento de tu nacimiento los planetas estaban en una posición del cielo y se saca una captura de ese momento de tu nacimiento y los planetas van a definir cierta información sobre tu ser. Entonces, eso define tu personalidad, tu ser, tu norte, tu manera de integrarte en el mundo, tu manera digamos, de interactuar con otras personas, etcétera. O sea, hay diversas áreas en las cuales la astrología en una carta natal se puede entender y comprender eh, cómo estás diseñado y cuáles son tus desafíos que tienes que, digamos, superar también, y también cuáles son tus talentos para que con esos talentos y esas herramientas también puedas llegar a ese norte o llegar a ese propósito de alma que también la carta natal lo ofrece a través de la astrología. ¿Mm? Pero, ¿cuál es la relación entre los planetas y nosotros? Lo que pasa es que los planetas, de cierta forma, ofrecen, o más que ofrecen, son arquetipos, y esos arquetipos vamos a definirlo como la experiencia colectiva que se almacena en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros vivimos los planetas internamente a diario. Eso es lo que es arquetípico. Entonces, si por ejemplo tú naces con un sol en acuario, como ese es tu caso, el sol es el arquetipo de la luz, de la expresión, de la conciencia. Y cómo yo me expreso de una manera diferente, que eso es acuario. Y sol, el sol que estaba en el momento del día,
y encima, digamos, del signo de Acuario define justamente tu conciencia, tu vitalidad, tu expresividad de manera diferente, alternativa, que piensa fuera de la caja, etcétera. Entonces, ese arquetipo se puede, digamos, aplicar también para otras personas que nacen el mismo día o en un periodo de tiempo que se relacionan con el signo de Acuario. Pero después llevamos que los planetas, que son 10 de hecho, incluyendo el Sol, aunque sabemos que astronómicamente es una estrella, pero en la astrología se considera como un planeta también, o es bueno, el astro principal o la luminaria más la Luna. Tenemos también Marte, tenemos Venus, Mercurio y así un sinfín. Planetas personales, entre el Sol hasta justamente Venus y Marte. Entonces, que esos arquetipos tienen diferentes tipos de significado. Entonces, por ejemplo, tú vives el arquetipo de Venus y Venus significará cómo tú amas, cómo tú te relacionas, cuál es tu deseo, qué es lo que quieres, ¿no? Eso es Venus, ¿no? El deseo. Entonces, vamos a ver que si en tu carta natal Venus lo tienes en un signo diferente, porque se va a alojar en otro signo, a lo mejor, no en Acuario específicamente, puede estar, por ejemplo, en Aries, a lo mejor lo que te gustará es el deporte, o te gustará, digamos, el moverte, la vitalidad, ese tipo de cosas, ¿no? Que es muy ariano, ¿no? La decisión, ¿se entiende? Pero de una manera equilibrada. Y así, con los diferentes tipos de planetas, pero se van experimentando el día a día, o sea, no es una cosa así aparte, o sea, es una foto que queda ahí y ya, no, tú vives el planeta todos los días estás viviendo el planeta. Entonces, en el fondo la carta natal te está definiendo en cómo te vas a comportar de manera inconsciente, porque el arquetipo está dentro de ti, o sea, el planeta está dentro de ti, esa energía está dentro de ti, por el hecho de que esa foto de esa captura del cielo propone energéticamente que esas características se van a dar de esa forma. Entonces, automáticamente, tú vivirás tu Venus, vivirás tu Mercurio, tu Sol, tu Luna, etcétera, de manera natural, sin tener que pensar demasiado, simplemente lo dirás como si fuera una experiencia normal, como de todo el mundo. Entonces, pero cuando tú ves la carta natal, lo puedes comprender, es decir, ahora entiendo por qué soy tan, qué sé yo, no sé, por decirte, soy tan impulsivo, o a lo mejor siempre estoy a la defensiva, y a lo mejor si estás a la defensiva es porque a lo mejor tienes algún aspecto inarmónico entre planetas, por ejemplo, porque también los planetas se relacionan en una carta natal, entonces si hay aspectos muy negativos o tensionantes o digamos que hay un trabajo que hacer, hay un trabajo en el cual implicar tu disposición para, digamos, resolver ese desafío. Entonces la carta natal, por eso te decía que se vive de arquetipos, se vive de áreas, que son 12 las que condiciona la carta natal, y esos planetas están en esas áreas porque en esas áreas es donde se va a poner la atención que se necesita para progresar o evolucionar. De eso se trata la astrología, ¿no? Y Perfecto. así un sinfín. Ujú. Sí, básicamente como es arriba es abajo, Sí, entonces exactamente. mirando el cielo podemos sacar información para Sí, conocernos a nosotros mismos. Bien. exacto, exacto. Y volviendo a la hipnosis, por lo tanto, a través de un estado de relajamiento, ¿no? Sí, Porque es así que comienza, sí, ¿no? La sí. terapia. Primero, claro, simplemente se comienza con una inducción, una relajación que no toma más de 10 minutos, en el cual la persona entra en ese estado natural de, digamos, de tranquilidad, con sus para, ojos cerrados. para trascender esas, esas barreras, ese filtro mental, Sí, analítico, racional, ¿no? exacto, como lo dije al principio. Sí, exacto. Entonces, por eso digo que lo importante de esto es entender de que no hay nada artificial, porque en el fondo cualquiera podría entrar en un estado subconsciente, un estado hipnótico, relajándose, ¿ya? Por eso digo. Pero claro, cuando hablamos de hipnosis terapéutica hablamos de una guía, porque hay que entender cuál es el proceso, cómo sacar tus herramientas internas para poder resolver los problemas o conflictos que tienes. Entonces, por eso es terapéutico. Y la hipnosis ya por sí, ya es un estado natural, pero terapéutico significa de que en mi caso, que soy el acompañante, yo
guío a la persona a entrar en el estado subconsciente de manera consciente, bueno, es Ujú. un poco paradójico, porque siempre está consciente, no hay ningún tipo como de bloqueo para no entender, comprender. Y yo lo que hago es ayudar a la persona internamente a ver, rescatar y observar aquellas cosas o herramientas o dones o talentos o recursos que le podrían ayudar en in situ, en el momento, para poder aliviar, resolver, soltar, comprender e integrar la información de aquellos conflictos que tiene a diario o que ha tenido por trauma, experiencias relacionales, etcétera. Esa es la definición, en realidad. Entonces, sería la relajación es el primer proceso para poder llegar a ese estado de manera natural. Y también hablaste de que puede que en algún momento se cree una conexión con maestros ascendidos, Sí, ángeles. exacto. Es que, a ver, lo que pasa que hoy en día, cada vez que pasa el tiempo, se pueden comprender más cosas que antiguamente la mente racional no podía entender. Entonces, va a llegar un punto en el cual inclusive hasta la hipnosis va a poder, digamos, ser confirmada a un nivel casi ya científico, así como, aunque sí está confirmado porque está estudiado hace más de 50 años por la Asociación de Psiquiatría Americana, qué sé yo, no es cualquier chorrada la que estoy hablando, es decir, que son aplicaciones clínicas para poder, digamos, ayudar a las personas digamos, a pasar traumas, experiencias dolorosas, etcétera, ¿no? Procesos de ansiedad, estrés, etcétera. Se puede ayudar muchas cosas, ¿no? Con la hipnosis. Pero en un modo terapéutico, por supuesto. Entonces, yendo más allá, como preguntaste, es que vamos a llegar a un punto en el cual entender, comprender de que no solo estamos en este cuerpo físico para poder comprender quiénes somos, sino que somos más que este cuerpo físico y en ese estado alterado en el cual estamos o subconsciente, se puede comprender de que hay otras dimensiones que la mente racional no tiene capacidad de entender todavía, porque no estamos en ese nivel, ¿ya? Vamos a llegar a ese nivel más adelante, por supuesto. Y claramente, como lo acabas de mencionar, claro, hay personas que tienen esa habilidad para poder conectar con su supraconsciente, es decir, su ser elevado, que está conectado naturalmente con la fuente y recibir toda esa información que necesita para ese momento de la terapia, o también, además, también conectar con eh, eh, diferentes tipos de entidades energéticas, vamos a llamar energéticas porque no son físicas, no tienen un cuerpo físico, pero tienen una conciencia muy elevada, es decir, muy inteligente a nivel espiritual, por así decirlo, que le entregan respuestas y guía a la persona en el momento en que está en el estado hipnótico. Entonces, la persona puede establecer una comunicación interna, telepática, mental, y de hecho yo voy haciendo preguntas para, digamos, saber qué es lo que están hablando. Yo no soy el medio, yo no tengo esa habilidad digamos, de recibir esa información, sino que yo soy digamos, el instrumento para que la persona pueda, digamos, comprender internamente qué es lo que está recibiendo y saber. Porque muchas veces, claro, la persona a lo mejor nunca ha tenido una experiencia alterada o elevada, espiritual, qué sé yo, como la quieres llamar, y de momento empieza a pasar esa experiencia y no la entiende. Entonces, yo como ya tengo la experiencia, yo puedo comprender cómo funciona, porque he tenido miles de casos ya atendidos sobre conexiones con maestros espirituales, con guías, con ángeles, arcángeles, familiares fallecidos que quieren comunicarse con la persona porque quieren decir algún mensaje y transmitírselo a la familia, o porque esa persona misma que ha venido a la terapia sin saberlo, de hecho, venía, digamos, para resolver, por ejemplo, una depresión, una tristeza o mucha rabia por el fallecimiento de una persona la cual murió en unas circunstancias muy difíciles. Y claro, y aparece esa persona ahí y se comunica de manera natural, como si estuviéramos hablando ahora, y puede resolver el problema. Ya sí, es una cosa que no podría definirlo con palabras, pero cuando yo tengo esa experiencia a mí se me erizan los pelos porque es muy emocional, es muy, o sea, evidentemente yo soy muy profesional, soy humano, pero claro, no puedo evitar sentir también ciertas cosas. Pero cuando uno recibe esa información y cuando uno puede ver que la persona tiene esa capacidad de conectar con aquellos mundos que van más allá de este plano físico,
ya despierta otra experiencia de decir, oye, si no somos solamente lo que estamos viendo en esta experiencia, hay algo más. Entonces, no, la vida no muere aquí, no muere en el cuerpo físico, la vida continúa. Y el ser que aparece ahí confirma esa experiencia. Entonces se abren otras puertas, otras ventanas, otras experiencias para entender la realidad y para poder, digamos, ayudar a esa persona a estar mucho más tranquila sobre el proceso, de, por ejemplo, entender que esa persona está bien, de que no está viviendo en una experiencia negativa, etcétera, ¿no? Y hace un sinfín de cosas. Que muchas de ellas vienen ya habiendo, digamos, salido del cuerpo físico, ah, regresaron a la fuente de la luz y en ese estado de luz o de estado, digamos, de tranquilidad o paz, traen el mensaje y dicen, yo estoy bien, no te preocupes, tú continúa con tu vida, comunícale esto a tu padre, a tu madre, dile esto y que no se preocupen que yo estoy bien. Típicos mensajes que recibe la gente. Y no es broma. O sea, entrar tanto en contacto con seres queridos nuestros Sí, 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 como sí, sí. con otros seres, digamos Y otros así. seres, y otros seres también. De hecho, voy a hacer un breve paréntesis sobre el tema de la comunicación. Y además también he tenido comunicación con seres de otros universos, otras galaxias, otras Mm, dimensiones, que están, de cierta forma, interviniendo aquí, en la Tierra. ujú. Y que de esa experiencia he podido comprender también muchas cosas de las cuales hoy en día están pasando. Porque también me han podido comunicar, no advertir, pero adelantar, es como un tráiler de lo que se venía. Y ya lo estoy viviendo ahora, del mundo. Entonces, porque ellos ya tienen otra conciencia mucho más elevada, tienen la tecnología para hacerlo, entonces ellos se comunican de manera telepática y pueden comunicarse con el paciente. Y uno se preguntará, ¿y por qué se comunican con el paciente? ¿Qué tiene que ver el paciente con un ser que no está en este planeta, me refiero? Y es que en realidad las experiencias que he tenido es que el paciente sí ha tenido experiencia con esos seres en otra vida. Mm, Y ellos han encarnado acá en la Tierra porque la decisión que han tomado es para poder ayudar a la humanidad con alguna cosa que está desarrollando en este plano, ¿no? Decir, por ejemplo, si esta persona, que me he encontrado varias personas que tienen muchas habilidades sensoriales o extrasensoriales, pero no lo entienden, entonces no saben por qué tienen tantas cosas, tantas habilidades que no pueden comprender con la mente racional. Y claro, cuando entramos en el estado de hipnosis, en la terapia, empiezan a darse estas experiencias de comunicación con estos seres y se escriben y se comunican para avisar que esta persona en realidad está encarnada en esta experiencia para poder hacer una misión, una especie de misión. Vamos a llamar misión, pero no le quiero llamar misión porque al final es como demasiada responsabilidad. En realidad es como una decisión que entre muchas otros seres han podido, digamos, lograr concretar una intervención en este planeta a un nivel casi como disfrazado, casi como anónimo, porque si tú eres un mortal normal, nadie se va a dar cuenta de que tú venías de otro lado y decidiste venir a encarnar ¿para qué? Para ayudar en el proceso evolutivo del ser humano a ser mejor ser humano. Y en este tiempo, justamente. Por eso se han dado oleadas de encarnaciones, sobre todo en estos tiempos que hay mucha necesidad de poder comprender qué pasa con la realidad, ¿no? Y vienen personas con estas habilidades extrasensoriales que tienen comunicación, algunas tienen comunicación, de hecho, ya previamente con seres, y otras no tienen idea, y lo descubren en la terapia de que han sido otros seres en otra vida anterior, y venían con el propósito de ayudar y venir a encarnar en este tiempo, justamente este tiempo tan complejo que es, para poder elevar la vibración planetaria con sus actos, con su sabiduría y con sus habilidades. Y esa es la experiencia que puedo definir para resumirla, porque son muchas cosas que podría contar aquí. pero estos seres siempre son de luz que se No encuentran con... necesariamente, no necesariamente. Voy a contar el lado B de la experiencia, pero esto evidentemente lo voy a hacer con pinzas porque con esto no quiero definir que la terapia sea una puerta, un portal para que entren entidades negativas. No. O sea, eso
que la gente se olvide de que eso ocurre porque en realidad la hipnosis es súper segura, no tiene nada que ver con esa imaginería tan de película, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Sí he tenido experiencia de conectar, por ejemplo, con seres regresivos, le llamo seres regresivos, no progresivos. Regresivo significa que tienen algún tipo de interés, digamos, no común con la humanidad, que en realidad son intereses más de estudio científico o de lograr que el ser humano no despierte o no entre en una conciencia elevada, por lo que muchas veces también pueden, digamos, afectar al paciente o porque ya lo están afectando, no es que en la terapia lo afecten, sino que ya venía con él porque ese paciente en realidad viene con unas habilidades y unos talentos especiales. Es decir, que a lo mejor venía así a despertar gente, o venía a abrir conocimiento, o a comunicar algo que podría ayudar a un colectivo. Y claro, estos seres que son regresivos no les interesa que la humanidad abra los ojos, despierte, entre en conciencia, porque en realidad ellos intervienen o han intervenido durante miles de años para que la humanidad no progrese y han hecho muchas cosas, muchas virguerías para hacerlo. Entre ellas tecnología, entre ellas meter pensamientos que no son tuyos y así un sinfín. Tiene tecnología muy avanzada para poder, digamos, manejar y controlar al ser humano, pero afortunadamente, afortunadamente lo voy a decir porque es así, no es la gran mayoría. Es decir, que los seres regresivos, estos extraterrestres regresivos, que podría nombrar entre grises, reptiles, mantis, insectoides, etcétera, que me he encontrado, de hecho, en regresiones, tienen esa intención negativa, vamos a llamarle así, regresiva, por lo que ya dije, pero el gran sin embargo es que estamos apoyados por muchas más razas positivas que negativas, de hecho, para que eso no ocurra. Es decir, que lo que no debería ocurrir de manera totalitaria es que este planeta sea al 100% esclavo, que fuéramos esclavos absolutos de esta raza, sin darnos cuenta, de hecho que no nos damos cuenta, pero que están funcionando todo el rato, porque yo lo he podido comprender en las regresiones, y es así, me lo cuentan los seres positivos, me lo encuentro con los seres regresivos que también te ven como un insecto, te dicen, no molestes, por favor, quieren cortar la comunicación, no quieres que no ayudan para que el terapeuta, digamos, el paciente se mejore en el proceso y eso pasa muchas veces también. Pero bueno, en resumen, lo positivo es que hay muchas razas positivas más que negativas las que están ayudando a que la humanidad progrese y avance. Y no lo sabemos porque si fuera muy evidente, esto sería un desmadre. No, la gente no podría concentrarse en el propósito de alma. Entonces la intervención tiene que ser muy sutil, muy sutil. Y eso es lo que me han explicado. La manera más sutil sería el intervenir de encarnación a encarnación, o sea, encarnar, como ya lo dije, y el resto serían otro tipo de habilidades de canalizar información. Mucha gente sensitiva canaliza información, que son ellos los que entregan esa información para poder mejorar, digamos, la evolución. Es decir, por ejemplo, nacen genios y uno dice, ¿por qué son tan genios? Porque están canalizando. Y esos seres están mandando la información para que se evolucione la tecnología, se inventen cosas para mejorar, digamos, nuestra vida en general, nuestro bienestar o el despertar, etcétera. Entonces son un sinfín de cosas que ayudan que ellos ayudan para que la humanidad siga avanzando. O sea, claro, me imagino que otro, sin embargo, también podría ser que los seres malos, Sí, regresivos, forman parte del plan divino también, ¿no? Entonces, sí, es que sí, exacto. Sí, en parte eso es correcto. Lo que pasa es que, claro, uno lo ve como en la dualidad, en el concepto de dualidad universal, de que existe lo malo, lo bueno, lo oscuro, lo luminoso. Pero en realidad, claro, el universo en sí tiene múltiples facetas, infinitas. Y esta es una de las tantas. Pero para nuestra experiencia dual, es necesaria la oscuridad para que funcione la luz. Entonces, claro, te ponen a seres regresivos que son hijos de su mamá, no voy a decir garabatos acá, pero esos tacos. Pero ayudan también a que la humanidad avance. Yo no diría, pero ¿cómo? Pues si están tocando ahí, ¿no? molestando, ¿no? Pero en realidad eso produce que se esfuerce más la maquinaria para que la persona, vamos, despierta, porque si no hubiera un empuje, no habría movimiento. Bien. Ok, Michael.
tengo otras preguntitas por ahí. Ujú. Em, Dijiste que estos son unos tiempos complejos. Sí, Eh, complejos, pero también interesantes. o sea que hubo otros tiempos menos complejos y menos No, interesantes. hubieron tiempos más difíciles. Estos no son nada. Estos tiempos no son difíciles, de hecho, para nada. No, en serio, te lo digo, que hay mucha gente que piensa, estos son los momentos más difíciles. No, 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 que va. Al contrario, son los más, para el siglo XXI, son los más luminosos. Yo diría, pero ¿cómo? Eso no tiene sentido. Bueno, ya lo verás, porque, bueno, la astrología también lo dice. Estamos en proceso de despertar, estamos en una transición. Vamos, que no es que ya el próximo año todos despiertan, vamos a bailar así, vamos a fumar y no, que eso no va a ocurrir. Hay que olvidarse un poco esa imagen tan hippie. No, no. A ver, hay que entender de que, claro, la humanidad ha tenido sus procesos de aprendizaje, etcétera, pero estos momentos, a nivel astrológico, de hecho, si lo hablo de astrología, son los momentos más luminosos, de hecho. Mm. Pero bueno, es cosa de abrir la mente y entender, porque ya la astrología lo está haciendo, para ayudar a la persona a comprender cómo funciona este mundo y que en realidad estos son momentos importantes. ¿Son complejos? Sí. ¿Complejos en qué sentido? En que a lo mejor hay mucho caos. Ya, eso es necesario, porque para el caos, después del caos viene el orden. Entonces lo que se está estableciendo es un orden. Y no hablo del nuevo orden mundial que habla mucha gente. Estamos hablando del un orden que la luz necesita para que el ser humano pueda hacerse más adulto, porque hemos sido muy niños todavía. Estamos en pañales, de hecho, todavía, como humanidad, muy en pañales. Entonces, claro, ahora es como decir, ya, ahora la humanidad ya está como preparándose para tal cosa, entonces poco a poco, a través de los años y a través de las encarnaciones, se ha ido abriendo cierta información para poder, digamos, ahora levantarse y empezar a andar. Entonces ahora estamos como aprendiendo a andar, pero nos caemos, entonces son muy caóticos, así como, hoy tengo miedo y no sé qué va a pasar. Entonces la gente no sabe. Caminar, ¿qué es caminar? A mí no me han enseñado qué es caminar, no, tengo miedo. Entonces, claro, hay mucha resistencia, pero el proceso es que es normal que haya resistencia porque es algo nuevo y lo que se viene es muy nuevo, diferente, como nunca lo hemos visto. O sea, va a ser una realidad totalmente. Yo creo que nunca hemos vivido esta experiencia. Si hemos vivido encarnaciones, esto es súper diferente, muy diferente. O sea que el libro ya está escrito. Vamos a ponernos de Y pie, a caminar e incluso a correr, ¿no? O a volar también. claro, Claro. sí, es que es lo que decías tú, hacia dónde va, cuál es el propósito, digamos, del alma. Yo creo que va para allá, porque es como, a ver, claro, uno lo entiende a nivel racional como una cosa lineal, ¿no? O exponencial, ¿no? Ya, se puede entender, pero a nivel racional. Pero creo que si rompieras tu cabeza, tu racionalidad, esto no es tan lineal. Esto es circular y hay dimensiones paralelas funcionando al mismo tiempo. Entonces es una locura que no podrías ni entender. O Claro. sea, que están funcionando muchas cosas a la vez y que hacen de que el ser humano las vaya integrando poco a poco. Pero sí que hay un progreso, hay un avance, porque, hombre, si tú te remites hace 2000 años, cómo estaba la humanidad y estamos 2000 años aquí, coño, han mejorado las cosas. O sea que antes la gente vivía en la esclavitud, la gente no tenía derechos, no tenía nada. O sea, es que hemos avanzado. Sí, en realidad sí, ha habido un progreso. Entonces, digamos que ha sido, digamos, avanzando hacia una experiencia mucho más liberadora, por así decirlo, comillas, comillas. Vale, que hay cosas que todavía hay que trabajar, obvio, pero si lo comparamos, estamos mucho mejor que antes. O sea que ni comparación. Antes salías a la calle y te morías, o sea que hoy en día no. Pues, estás seguro, no es tanto. Al menos que vivas en un barrio muy malo. Perfecto. Michael, ¿y un proceso de hipnosis cuánto podría durar, más o menos? Dijiste 10 minutos de relajamiento, Claro, eso es el proceso inicial, pero en general, digamos, en promedio, podría durar 2 horas máximo. 2 horas. ¿Y se necesita estar tumbado? Sí, generalmente sí. A veces se puede hacer por, digamos, eh, sentado en un sofá, ¿sabes? Tiene que ser algo muy cómodo. Lo que pasa es que yo recomiendo un lugar muy cómodo, como la cama, por ejemplo, un dormitorio, porque es el lugar donde todo el mundo duerme,
Y esa es la manera más, digamos, más natural del cuerpo para relajarse. Porque claro, sentado igual casi que tienes que sostener la cabeza, entonces estás haciendo un poco más de esfuerzo y a lo mejor no estás entregado al 100% en la relajación. Entonces, recomiendo que sea horizontal, o sea, absolutamente. Y si es sentado, se puede, no quiere decir que no se pueda, pero quizá podría haber, quizá no dificultad, sino que se puede demorar un poquito más porque hay que relajar más el cuerpo físico. Bien. Eso. Bien. Bueno, lo voy a decir aquí porque nosotros un poquito ya lo hablamos. Bueno, en primer lugar, quedaron unas preguntas pendientes que me gustaría hacerte, pero creo que son demasiadas preguntas y Sí. no bastaría el tiempo. Y la otra, ya lo habíamos hablado un poquito nosotros en privado, Sí. sería, creo, interesante hacer como una pequeña demostración Ujú, sí. eh, de hipnosis, pero claro, Ujú, no tenemos el tiempo ahora, así que claro. me gustaría ya dejarlo aquí. Si estás de acuerdo, poder hacer un segundo episodio sobre la hipnosis Sí, sí, antes absolutamente. quizá de hacer uno sobre la astrología Vale, y hacerte las preguntas pendientes que quedaron. Una vale. de ellas te Sí. la suelto ahí, Ujú, pero quizás me la responde en la próxima. Me hubiese gustado preguntarte, entre otras, qué es el amor para ti y qué espacio tiene en todo esto, ¿no? De la espiritualidad y etc, etc, etc. ujú. Y bueno, y la otra experiencia que quedaría ahí pendiente para hacer, pues sería una pequeña demostración con Simone como voluntario de, Sí, de súper hipnosis, interesante. ¿no? Muy, muy bueno, muy acuariano. Claro. Claro, porque eso rompe un poco el esquema de la entrevista. O sea, es una entrevista con prueba, ¿no? Con el uraniano quiere experimentar y quiere comprobar a ver cómo funciona. Eso es muy uraniano, muy acuariano, ¿no? O sea, por Y eso te digo que, compartirlo con los demás, claro, y ¿no? Que lo compartirlo, vean. claro, exacto, abrir la mente y que esto sirva para algo. Sí, Bien, perfecto. Entonces, nos dirigimos a esas sí que las tengo que hacer, son las 5 preguntas. sí. A no ser que quieras añadir algo, no sé. No, a ver, simplemente iba a definir digamos, este criterio, no criterio, sino, bueno, voy a decirlo criterio en mi caso, para comprender de que cuando una persona quiere entrar en, o quiere, digamos, experimentar esta terapia, por supuesto yo les digo, oye, siempre, siempre, siempre voluntario. No traigas personas que no quieran hacerse algo que no han probado o que no quieren hacérselo en realidad, porque no funciona. Ya, eso es lo primero, ¿ya? Porque sí, he tenido experiencia que, oye, voy a ayudar a mi tía porque mi tía tiene un problema, ya, pero ¿le has preguntado a tu tía? No, pregúntale. Eso es importante, ¿ya? Voluntad al 100%. Segundo, en la hipnosis siempre se está consciente, no estás durmiendo. No existe eso de estar dormido, porque si estuviera durmiendo en la hipnosis, ¿cómo te hablo? No te puedo hablar, no me escucharías, porque cuando estás durmiendo se apagan los sentidos. Mm, Entonces la hipnosis no es estar durmiendo. Claro, hay un concepto ahí erróneo, porque se ha visto también en televisión, qué sé yo, lo que sea. Y en realidad la persona está absolutamente consciente, pero ¿qué pasa? Que todos sus sentidos están puestos hacia adentro, no hacia afuera. Y por eso se puede entender más lo que pasa adentro. ¿Ya? Memorias, emociones, psicología, etcétera. ¿Ya? Y tercero, hay voluntad absoluta para mover el cuerpo, para hablar, para sonreír, para abrir los ojos, para ir al baño cuando quieres ir al baño. Entonces, por favor, no piensen que se van casi como que están amarrados, como que están rígidos, que no se pueden mover. No, 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 que va. Esto es natural, ¿ya? Y que surge y es natural porque es, como lo dije al principio, en un estado que es inherente a nosotros. Entonces, simplemente lo que se está pasando es como, vamos a mencionarlo como si fuera una meditación muy profunda, ¿ya? mm, Pero con una guía, para que se pueda entender hoy en día, ¿no? ¿Qué sería una hipnosis terapéutica? Eso, ¿ya? Para que se desmitifique un poco la idea de que me voy a perder y si no despierto y si me voy por un lado que no sé, o a lo mejor quedo traumado porque me despiertas a un trauma, tampoco. ¿Por qué? Porque en el estado de hipnosis o en la terapia tú estás observando, observador del proceso, no estás reviviendo tal cual la experiencia. Y además también ofrezco las herramientas para que tú puedas observarlo desde el punto de vista que tú quieras. Por lo tanto, no es lo mismo.
que vivir la experiencia negativa como, claro, o sea, hablamos de un trauma. Oye, que me quemé, ¿voy a vivir la misma quemazón? No, porque vas a observar, recordar el momento, pero no lo vas a estar experimentando físicamente. No, que no pasa eso, no ocurre, ¿ya? Entonces, para desmitificar ideas que son absolutamente erróneas, de que cuando uno está en ese estado no estás gatillando nada, ni te vas a quedar atrapado, ni vas a traer traumas y después no vas a poder salir de los traumas. No, absolutamente no. Al contrario, vas a salir de los traumas porque lo vas a poder comprender con otra inteligencia, con otra experiencia, digamos, mental, en donde tú podrás liberarte de aquellos condicionamientos que te están llevando a sentirte de la manera en que te estás sintiendo negativamente, ¿ya? Entonces, dejo claro eso, ¿ya? Que es importante dejarlo acá en esta entrevista. Y no sé si lo último sería, sí, lo último también que quería destacar si hay tiempo, es que yo, por supuesto, he tenido tanto experiencia presencial, muchísima, ¿ya? Y además también online, o sea, en línea. Por lo tanto, la gente se podría preguntar, ¿y lo puedo hacer a través de una sesión por, qué sé, por WhatsApp o por, qué sé yo, por cualquier aplicación de videollamada? Sí, porque de hecho tengo un canal de YouTube donde tú puedes ver cómo se hace, que tú también has tenido la experiencia de verlo. Están grabadas algunas experiencias, tanto online y presencial, para saber cómo funciona. Entonces, en la online, por supuesto, la gente tiene las preguntas, oye, si se corta la conexión, no pasa nada porque vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que se ha caído la conexión. Entonces, no te quedas atrapado, vuelvo a reiterar, si no hay conexión, no va a ocurrir porque generalmente no, hoy en día las conexiones son mucho mejores, ya no pasa esto. Antiguamente sí, pero todo el mundo tiene una conexión buena. En este momento, al menos que se corte como se cortó en España la luz y tal, pero bueno, no va a ocurrir. Entonces, la idea es también dejar seguro que la hipnosis también a nivel de distancia también es exactamente lo mismo que hacerla presencialmente, que es lo mismo, simplemente que estamos, no, nos estamos viendo en una pantalla y que yo te estoy dando exactamente las mismas instrucciones que le doy a una persona de manera presencial. Entonces, es el mismo efecto y es el mismo beneficio. No hay ninguna diferencia. Perfecto. Ok. Entonces, Michael, la primera pregunta de estas 5 para cerrar Sí, sería si tienes un libro sí. y una película para recomendar, que no tiene que ser necesariamente en el área de la hipnosis, ¿no? O sea, sí en el área quizá de la espiritualidad, el desarrollo personal, pero no sé. Eh, sí, mira, del libro te voy a dar Muchas vidas, muchos maestros de Brian. A lo mejor no. A ver, es un libro que se escribió hace mucho tiempo ya, o sea, tiene muchos años ya. No Sí, sé sí, si 3 décadas por lo menos o un poco más. Eh, Brian Weiss, psiquiatra americano, experimentó justamente la hipnosis en un momento de su vida y descubrió que a través de una paciente cómo era ese otro mundo del espíritu, del alma, de las encarnaciones, reencarnaciones, vidas pasadas. Entonces él escribió el libro para contar esa historia y cómo funciona. Y hablamos de un psiquiatra, o sea, no estamos hablando de una persona que es cualquiera, de una persona que es profesional. Entonces, es un libro muy interesante para poder saber cómo funciona la hipnosis, porque él ha realizado muchísimas hipnosis, más que yo, ya quisiera yo. Tiene muchos libros escritos por delante y seguirá escribiendo. Y es uno de los libros más importantes de Brian Weiss para saber cómo es este mundillo o este mundo, digamos, terapéutico sí, sí. con la hipnosis regresiva. Yo lo recomiendo absolutamente y siempre lo recomiendo a mis pacientes porque eso abre la mente absolutamente y sin prejuicio, en serio. Y luego una película que interesante de ver que de hecho lo tenía apuntada aquí, que es Más allá de los sueños, de Robin Williams. Y yo no sé si la viste. Robbie No, creo que Williams. no. Y Robin Williams. Sí, 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 la vi y leí también el libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Vale, yo recomiendo esas dos cosas porque de hecho la película es muy interesante porque también explica esa parte también espiritual, esa parte energética ¿sabes? ¿Cómo sería, no? Pero claro, también se abstrae todas estas memorias porque el hombre también está muy atrapado con con su dolor, etcétera. Entonces, claro, ocurren cosas.
Y diría que esa experiencia no digo que va a ser prototípica y tampoco va a ser estándar porque las personas cuando desencarnan tienen sus propias experiencias de desencarnación, pero podría ser un ejemplo de Claro, tantas, de cómo se vive justamente la desencarnación y cómo unas personas se pueden conectar con ese mundo espiritual, ¿no? perfecto. Es una buena película. Sí, otra también sería No Solar, que más o menos va hacia ese Mm, sentido. exacto, sí. De hecho, bueno, si la tenía, es como me diste una, tengo muchas películas, pero bueno, dije, mientras sea un poco del proceso, tenía también en cuenta No Solar, Ok, Nuestro Hogar en español, que es una película brasileña. Y bueno, evidentemente en esta película está basada en los libros de Chico Javier, que era un medium sí. muy famoso, fallecido. Y también, bueno, se explica justamente toda esta experiencia de desencarnación, encarnación, cómo funciona todo este mundo espiritual y qué hay más allá de la vida. En realidad es bastante interesante. Otro consejo, Michael, pero ahora estamos hablando de dinero. Tenemos 100 euros a disposición, nos cayeron del cielo, qué sé yo. ¿Qué recomiendas comprar? Una sesión de hipnosis. Sí, bueno, yo diría, a ver, por experimentar, por supuesto que sería bueno poder probar porque en realidad es una herramienta que ayuda mucho a saber el trasfondo de aquellas experiencias que tú has vivido hasta hoy, ¿no? Pero además también, y no lo voy a remitir solamente al dolor, porque claro, uno dice ya es terapéutico y es solo dolor. No necesariamente. No todo el mundo viene por una cuestión netamente traumática, ¿no? Para Hay personas conocerse. que me han venido, claro, hay personas que me vienen por tema de, oye, quiero saber cuál es el propósito de mi alma, quiero saber quién soy, de dónde vengo, ¿no? Quiero saber más allá de esto, porque creo o tengo fe que no solo soy este cuerpo y he tenido además experiencias que no he podido entender, como por ejemplo, es lo que me ha llegado muy comúnmente, no digo que es la gran mayoría, pero he tenido muchas experiencias de gente que tiene experiencias de canalizar, de ver, qué sé yo, espíritus, o de tener telepatía, o tener experiencias muy sincrónicas y cosas así, experiencias que son atípicas, ¿ya? Y la hipnosis lo puede explicar, absolutamente, te lo digo. Perfecto. Bueno, esta pregunta sería, ¿qué recomiendas hacer o qué haces tú en los momentos difíciles para aliviar, para estar bien, estar mejor? Bueno, a ver, yo no sé si te había comentado, yo soy músico, soy compositor, canto además también. Y es mi vía de escape, o sea, no puedo negar que el músico busque la manera de poder conectar con su alma a través de la música y poder resolver sus problemas de cierta forma a través de la música. Entonces, la música para mí es mi vía de escape, o no sé si vía de escape, más bien es como también mi vía terapéutica, porque es una manera también de soltar aquellas cosas que poseo dentro. Así que eso. La música. Bien. Sí, de hecho también hicimos un episodio sobre la musicoterapia. Ah, sí, sí, sí. Bien, la antepenúltima. Mm. Michael, tienes la oportunidad de poner un cartel gigante en el cielo y que el planeta entero lo viera. ¿Qué escribirías? ¿Qué escribir? Una frase. Pues escribiría: recuerda quién eres. No eres lo que te pasó. Eres lo que eliges despertar. Eso, Perdón, perdón, perdón. Recuerda quién eres, no eres lo que pasó, eso. eres lo que elegiste, Sí, recuerda quién eres. No eres lo que te pasó, sino que eres lo que eliges despertar. Eso lo por que lo menos. eliges despertar. Sí, 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 sí. Ok, interesante. Sí, porque en realidad, a ver, decides tú, o te quedas en estado de hipnosis. Bueno, a ver, no quiero sobar la hipnosis con el término, me refiero, no la quiero ensuciar, pero hablamos de este término como de estar dormido, ¿no? Como, Sí, 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 sí. si quieres seguir durmiendo en esta realidad, es tu decisión. Si no quieres despertar o no quieres abrir más la mente, es tu decisión y está bien. Yo no juzgo, está bien, está perfecto. ¿Llegará un momento? Sí, y si no llega también está bien. Pero por eso digo que, ¿por qué no despertar?
¿Por qué no elegir despertar? Porque para mí es la vía más, quizás más, es más bonita, porque en realidad si vives atrapado un poco en el condicionamiento es muy monótono, o sea, que al final no vas a conocer nada, te vas a quedar siempre en el mismo bucle, entonces preferible despertar a que estar durmiendo, porque al final si estás durmiendo sigues atrapado en los mismos patrones y despertar significa salir de ellos. Eso. Perfecto. Perfecto. Bueno, la última pregunta realmente eh, sería responder a una pregunta que hizo el invitado anterior y formular tú una pregunta para el siguiente, ¿sí? Sí. Entonces, Ujú. el invitado anterior es una chica colombiana ¿Ya? que nos habló de las prácticas narrativas dentro de la psicología sistémica, em, pero que también en su recorrido eh, tiene una influencia de los abuelos, de los ancianos colombianos. Bueno, la pregunta de Nata es, ¿qué historias te estás contando? ¿Qué mundos estás creando? ¿Y qué historias te atraviesan y te narran? Mm. Buena pregunta. A ver, vamos por la primera, porque, a ver, dijiste al principio, la primera era, ¿qué te estás contando? ¿Y Sí, qué algo así, mundos ¿no? estás creando Ah, ya, y qué historias te estás contando? Y luego se une con la otra, qué historias te atraviesen. Bueno, están ligadas en verdad. vale. ¿Cuál es mi narrativa? La primera pregunta, ¿no? Eso es como, sí, Sí. claro. Bueno, yo creo que un poco lo mismo, ¿no? Es que al fin y al cabo la narrativa sería que este mundo no es como lo pintan, esa es mi narrativa. La narrativa siempre es la parte que yo comunico, ¿no? Narrativa, ¿qué es el mundo que yo cuento? Este mundo no es el que tú crees que es. Esa es mi narrativa. Hay que abrir los ojos y ver más allá de la caja. Esa es mi narrativa. Hay que abrir los ojos para ver qué hay más allá de la caja, ¿ya? ¿Qué mundo, dijiste qué mundo estoy creando? Sí. Sí. El mundo que quiero crear en realidad es un mundo en el cual las personas puedan ser lo suficientemente conscientes de quiénes son y conocerse. Eso sería el mundo que quiero dejar, saber quiénes son. Y lo tercero, ¿qué fue Bueno, la era pregunta? qué historias te atraviesan, te narran. Eso Ah, podría, ya, quizás, sí, sí. eh, no sé, Historias qué es lo que te manipula quizás o contagia del sistema. Eh, sí, a ver, claro, uno podría tomarla de diferentes formas, claro, pero a ver, es que de pronto también se puede definir como, hay historias también que son ancestrales, las que yo traigo, y esas historias, por supuesto, yo las vivo. O sea, soy el reflejo de esas historias. Sabiendo además también que por cierto, hago el paréntesis, la hipnosis también trabaja con el árbol ancestrológico, entonces se pueden también resolver situaciones ancestrológicas desde la base, como si fuera perdón, no es una constelación familiar, pero es muy similar, ¿ya? Entonces ahora bien tenemos eso y claro, uno vive esa experiencia porque uno es el resultado un poco, es como la rama de la rama de la ramita. Entonces tú eres el que vienes a resolver o a lo mejor vienes a cambiar la perspectiva de aquellas cosas que tus ancestros no vinieron a hacer. Entonces, claro, hay una historia que se viene arrastrando y se viene cargando. Eso soy consciente. Luego la del mundo, que es la del colectivo. Yo soy una persona consciente de que soy sensible a la energía colectiva. Producto de mi carta natal también, que lo podría explicar, pero no hay tiempo para decirlo, pero soy una persona que sí percibo cosas, ¿ya? Y las somatizo. Es decir, que si hay momentos en el cual a lo mejor el colectivo está muy mal, a lo mejor también me podría sentir mal, pero no es que lo esté pensando, es que lo siento, lo percibo, ¿ya? Entonces, ¿qué historia podría atravesarme? Efectivamente, lo que puede estar ocurriendo en el mundo, y eso a mí me afecta. Entonces, lo que me afecta del mundo, yo intento mejorarlo, y eso es lo que quiero lograr. Trabajar o el cambiar la narrativa que hemos tenido siempre sobre este mundo, cómo está diseñado.
En realidad es eso, es cambiarla. Porque al final todo se define con lo que tenemos en la mente. Si en tu mente la narrativa es que todo es una mierda, perdona la expresión, en realidad eso va a ser la realidad. Pero si lo cambiamos y lo mejoramos y entendemos por qué lo estamos diciendo, va a tener mucho más salida y a lo mejor podrás comprender esa realidad de otra forma. Bien, creo que también a Nata le gustará escuchar esta respuesta. Y ya, te toca a ti ahora, una pregunta para el siguiente. Ya, entonces mi pregunta sería para la otra persona que no sé quién va a tocar, Ujú. bueno, no importa, quien sea, Sorpresa. sería si tu alma hablara sin filtros, ¿qué te estaría pidiendo cambiar hoy? Eso. Wow. Si tu alma hablara sin filtros, ¿qué te pediría cambiar hoy? Exacto, sí. Me gusta. Bien, Michael, de momento Bien, hemos llegado al final. vale. Fue súper interesante. Sí, para mí también. Agradecerte entonces la aceptación y ojalá poderte ver en qué es la hipnosis regresiva 2 Vale, segunda parte. El regreso. y la astrología más adelante, porque... Claro, claro. Ya sería la trilogía. Correcto. Claro. Bueno, pues nada, Michael, muchas gracias A y ti. hasta pronto. Hasta la próxima. A la próxima. Ya nos veremos. Perfecto. Chao, chao. Chao.